eh, les voy a explicar la clase para que hagan la actividad para de esta semana. Entonces, dentro de la actividad de esta semana, señores estudiantes, van a desarrollar con una documentación que ustedes ya me realizaron. Entonces, le voy a explicar ya. Entonces, para lo cual me voy a la plataforma. En la plataforma me voy a la parte de programas y tengo donde me dice del 22 al 28, me indica lo que es la personificación de cuentas y me indica las actividades a desarrollar, me dice que es el reconocimiento de cuentas. ¿Cuál era esa documentación que tenía que hacer? Que de hecho en clases yo ya les expliqué. Entonces, en este archivo que usted ya me debe estar terminando de enviar o ya se me envió, usted tiene, ¿no es cierto?, una lista se puede decir, de descripción en la cual usted tiene que identificar a la cuenta. Esa cuenta, ¿no es cierto?, para lo cual habíamos visto, de hecho, el plan de cuentas, habíamos visto eh, lo que es la parte de, lo que es la parte de, de, de los grupos de cuenta, la cuenta principal y los grupos de cuenta. Entonces, nosotros en este archivo que que voy a compartir en este momento, profe, ya le llamo, denme unos minutitos ya. Ya, porfis, gracias. Entonces, entonces, este es el archivo que debía desarrollar en grupo. En el día de la clase no recuerdo si yo les expliqué esta parte eh, que debe estar de 3 a máximo 4 personas, ¿no es cierto? Este archivo, señores estudiantes, me tienen que cargar todos, no solamente el principal, porque si usted no carga, le va a hacer, le va a quedar como que usted no ha cumplido dentro de la actividad para empezar. Entonces, por favor, para que tomen en cuenta. Entonces, señores estudiantes, en esta actividad usted ya identificó, por ejemplo, digo caja general conocido como caja. Entonces digo caja. ¿Y a qué grupo corresponde? Digo, si corresponde al activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Habíamos comentado en clases, ¿no es cierto?, que todo el activo viene a ser toda lo que es la parte de, de los bienes, muebles, inmuebles que tiene la empresa, que en el momento en donde que inicia sus actividades empieza a hacer el levantamiento de información, entonces empieza a verificar todo. Por tanto, les había dicho que pongan aquí una X o a su vez que pinten cualquiera de las dos formas. Entonces, esto para empezar ya. Y ahora yo les había pedido la actividad para esta semana. Dice la siguiente. Dice exactamente esto. Vamos al campus virtual. Ahora nos vamos, ¿no es cierto?, a la semana del 1 al 7, donde me dice actividad a desarrollar y me dice el plan de cuentas. Entonces, ¿qué está aquí, señores? Dice, en la actividad se desarrollará la estructura del plan de cuentas con los mismos datos de la actividad anterior del reconocimiento de cuentas. Puede enviarme en Word o en Excel, ¿no es cierto? En los mismos grupos que desarrolló la actividad del reconocimiento de cuenta, en estos mismos grupos usted va a desarrollar también. Entonces, me voy a indicarles cómo puede hacer el trabajo. Entonces, me voy, como estoy pidiendo en Word o en Excel, tranquilamente yo abro una hojita, yo puedo abrir una hojita del mismo archivo que está calado. Entonces, dentro del plan de cuentas, nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, a la clasificación de la empresa, de hecho, vimos que se clasificaba en 4 grupos y dentro del primer grupo había una subclasificación y también se les dijo a ustedes que revisen ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí empresa.
comercial, que pongamos la rebaja, por ejemplo, ya. Y tengo ahí. Entonces tengo empresa comercial la rebaja y pongo plan de cuentas. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Les había indicado, ¿no es cierto?, que dentro del plan de cuentas nosotros tenemos un grupo y tenemos un subgrupo y tenemos una cuenta de mayor general. ¿Ya? Entonces era así, ¿no es cierto? Y en las diapositivas que está cargada en la plataforma, usted, ¿no es cierto?, se puede guiar y se puede observar. Pero este plan de cuentas va a desarrollar con las mismas cuentas de aquí. No se va a inventar. Con estas cuentas de aquí, con esta identificación que usted hizo, con el grupo de trabajo, con estas de aquí, va a estructurar su plan de cuentas. Le vuelvo a decir, no se va a inventar datos. Los datos ya lo tiene. Como usted tiene ya identificado a estas cuentas, que espero haya hecho bien, y si ha hecho mal, puedes corregir una vez que ya está cargada el plan de cuentas a la plataforma virtual. Y entonces empieza a hacer, ¿no es cierto? Ahora, yo digo que estoy haciendo el plan de cuentas. Entonces yo veo, yo analizo, ¿no es cierto? Y voy analizando. Cuando usted ya haga todo este grupito de aquí, le va a salir que unas están al activo, otras en el pasivo, otras en el patrimonio, otras en ingreso, otras en gasto, ¿ya? Entonces usted va a hacer así. Entonces, para lo cual, ¿no es cierto?, yo me voy a seguir enseñándoles cómo van a hacer. Habíamos dicho que el plan de cuentas se compone, ¿no es cierto?, de 5 grupos y había un sexto grupo que casi yo les mencioné que yo no tomaba mucho en cuenta. Y a su vez habíamos hecho la identificación de cada uno de los grupos y la asignación de uno de los números. Entonces en clases dijimos que el 1 le vamos a llamar activo. Al subgrupo le vamos a llamar 1.1, ¿no es cierto? Ya. Y este 1.1, ¿no es cierto?, va a estar dentro del subgrupo que el activo se componía en corriente y en no corriente. Los corrientes, ¿cuáles son? Todo lo que está en ese momento que se encuentra, ese es su activo corriente. Lo que está en el instante, por ejemplo, caja, bancos, cuentas por cobrar y etcétera, etcétera, ya, todo lo que ustedes pueden encontrar, que a su vez usted tiene claramente identificado el archivo del plan de cuentas del ejemplo que yo ya le pasé a usted. Entonces, igual se le dijo que revise cada uno de los puntos, que revise en qué momento se debita, en qué momento se acredita, y etcétera, etcétera, ya. Entonces, dentro del plan de cuentas de las diapositivas yo les enseñé. Entonces, decíamos que el activo se componía del corriente y del no corriente. Entonces, digo activo corriente. Este es el activo corriente. Y entonces, número. La cuenta de mayor general, me voy a mi documento y digo que tengo aquí caja, por ejemplo. Entonces digo caja corresponde al activo corriente. Entonces digo 1.1.01. Este va a ser ¿qué? Va a ser mi cuenta caja. Ya ve. Entonces está estructurado el plan de cuentas. No tiene que más hacer. ¿Ya? Ese es el trabajito que va a hacer. Esa es la actividad que va a desarrollar usted. Y asimismo usted va haciendo, si es que tiene, por ejemplo, el 1. Yo supongo, ¿no? Digo, tengo aquí el 1.2, por ejemplo, digo activo no corriente. Entonces, dentro del no corriente, por ejemplo, está la propiedad, planta y equipo.
Entonces, dentro de esto, por ejemplo, yo voy a suponer nada más, voy a suponer, escuchará, que yo tengo, yo que sé, maquinaria. Entonces pongo aquí, perdón, 1.2.01, yo ubicaría lo que es maquinaria. Y así, etcétera, etcétera. Ya usted puede ir haciendo su plan de cuentas tranquilamente. Entonces, esa es la actividad que usted va a desarrollar para la clase para la actividad de esta semana. Entonces, esto tiene que ir desarrollando con estas cuentas de aquí. Entonces yo voy a borrar para que no se confundan, que esta cuenta no sé si estará maquinaria dentro de la actividad. Eso es, señores estudiantes, donde que yo puedo explicarle. A su vez, la guía del plan de cuentas está cargado, todo está cargado, el material, todo tranquilamente usted puede revisar. Eso es donde que le puedo explicar hasta el momento. Espero que haya comprendido y verifique el video, por favor. Y nos vemos el día domingo en clases. Y a su vez hice una llamada el día de hoy para hacer el seguimiento de cada uno de los estudiantes, cuál es la razón que no han cumplido con las actividades. A los que sí tienen la actividad no les he llamado, sin embargo a los demás sí se les llamó. Entonces espero también que algunos que no están en lista se comuniquen conmigo porque tienen una llamada desde el Teams. Muchas gracias, señores y señoritas. Hasta luego.